Este es el momento del mensaje. Que el Señor nos bendiga a todos. Yo debería estar hablando de las oportunidades, ¿verdad? Porque aquí no hay uno que haya saboreado más las oportunidades que Dios le brinda a cada ser humano. Yo sé que cada uno han estado dentro de esa oportunidad, sobreviviendo por la palabra de Dios y haciendo su voluntad. Pero yo creo que yo soy uno de los que debería estar más gozoso, más alegre y también más agradecido de Dios. Porque son muchas las veces que le he fallado y muchas veces Dios vuelve y me perdona. Y estamos aquí después de mucho tiempo, una vez más, con el privilegio de hablar de su palabra, cosa la cual quizás no sea merecedor o quizás no soy merecedor de ella, pero por la gracia y la voluntad de Dios, Él nos permite esta nueva oportunidad. En el transcurso de mi reeducación dentro del centro, yo he pensado mucho en esto que le estoy diciendo y me he dado cuenta, hermano, que es como que no simplemente una oportunidad, sino que Dios me ha dado la oportunidad de resucitar de nuevo. Sí, así yo lo veo. Y dentro del tratamiento pensaba mucho en lo que es la muerte, pensaba en mi madre, pensaba en mi padre, en los hermanos que se nos han ido y las hermanas que han partido. Y uno no puede dejar de entristecerse, pero a la vez uno se goza de saber que murieron en el Señor. Porque ahí es que está la voluntad de Dios, que nosotros hayamos abrazado esa esperanza que Él nos ha brindado de vida eterna. En esta noche vamos a tener un tema que es de sumo interés. Cada predicador dice esa palabra, que el tema es de sumo interés y ninguno mienten. ¿Por qué? Porque cuando nos paramos aquí vamos a hablar de la palabra de Dios y Él es el que guía cada cosa que vamos a hacer. Pero este tema es un tema que debe ser constante en la iglesia. Por la razón, hermano, que de ahí depende nuestra salvación. Vamos a abrir nuestra Biblia de una forma inmediata en Primera de Corintios, en su capítulo 15, verso 1 hasta el verso 4. De ahí nos vamos a estar apoyando y desarrollando el tema que Dios ha puesto en mi mente. Y leemos en el nombre de Cristo Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aunque vamos a estar navegando durante el tema en todos estos versículos del capítulo 15, quise escoger este principio porque Pablo está recordándole a los hermanos que él recibió ese evangelio de parte de Cristo Jesús y que se lo entregó a los hermanos. Y se está tratando de la resurrección de Jesucristo. Él le está recordando a los hermanos sobre ese evento extraordinario que muchos lo pudieron saborear y que muchos fueron testigos ocular y que otros se sorprendieron y que otros no creyeron.
Y el tema es la resurrección de Jesucristo. Para hablar de resurrección, hermano, es necesario también hablar de muerte, porque yo no he visto nunca un vivo resucitando. El hablar nos lleva a nosotros a pensar en algo como terrorífico, en algo no deseado, algo que nadie quiere saborear. ¿Cómo vemos nosotros el concepto de morir? ¿Cómo lo vemos? Bueno, hermano, vamos a estar navegando, como dije, durante todos estos textos y vamos a desarrollar. La resurrección de Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Cuánto creen que Cristo resucitó? Hermano, mire, eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe el malo, lo sabe el bueno, lo sabe hasta el ateo. Sí, porque el ateo dice que yo no creo en Dios, pero están mencionando un Dios. Ahí están declarando que hay un Dios. Y lo sabe la persona que hasta odian la realidad de creer en el Evangelio de Cristo Jesús, porque lo hay. La resurrección de Jesucristo nos ayuda a nosotros a pensar que nosotros tenemos una esperanza. En 1 Corintios 15, 12 al 14 dice la palabra de Dios, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Y reitero, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermano, los hermanos de Corintios pensaban que había resurrección, pero espiritual, pero no corporal. Ellos no abrigaban la idea de creer que una persona podía salir de nuevo corporalmente. Ellos sí creían que nosotros podíamos resucitar espiritualmente y que el espíritu va vagando por ahí, pero que el cuerpo no. Y este tema que Pablo le lleva a los hermanos es para darle a entender a ellos que entonces, ¿por qué predican a Cristo? Si no hay resurrección de muertos, ¿por qué entonces se anda predicando que Cristo resucitó? Y dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra predicación. Yo creo que cada uno de nosotros somos cristianos porque hay resurrección. ¿Cuántos lo creen así? Si no existiera resurrección, no existiera ni siquiera evangelio. No existiera ni siquiera cristiano. Porque la esperanza de nosotros es volver a vivir. Y no volver a vivir, sino vivir eternamente y para siempre con Cristo Jesús. Eso es lo que abrigamos. Esa es la esperanza. Eso es lo que nosotros anhelamos también. Pero los hermanos de Corintios estaban confundidos en esto. Y le dice en el verso 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. O sea que Pablo dice, entonces somos unos mentirosos. Si estamos diciendo que Cristo resucitó y negamos la resurrección, entonces nosotros somos unos mentirosos. ¿Verdad que sí? Porque el pilar del evangelio fundamental es la resurrección de Cristo. Los hermanos apóstoles sufrieron persecuciones por estar predicando que Jesús está vivo. Fueron aserrados, fueron crucificados, lo echaron aceite caliente, algunos los aserraron, y todo eso era porque ellos predicaban que Jesús está vivo. Gloria a Dios. Cristo, dice la palabra de Dios, que es la primicia de entre los muertos. Para darnos a entender a nosotros, hermanos, que sí tenemos esa esperanza también de poder
vivir nuevamente. Jesús nos da la victoria es por medio de la resurrección. Pensar en eso, hermano, nos ayuda a ser mejores cristianos. Pensar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a predicar más la palabra. Y deberíamos de incluir el tema de la resurrección en cada mensaje que damos. Y no es que vamos a hablar del tema siempre, pero hay que recordarle a la gente que le servimos a un Dios vivo y de poder. Alabado sea el nombre. Dice la palabra de Dios en el verso 20, hermano. Dice la palabra de Dios, más ahora Cristo ha resucitado. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos y primicia de los que durmieron es hecho. Alabado sea su nombre. Por cuanto la muerte entró por un hombre, dice el verso 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Hermano, esto nos ayuda a nosotros a pensar que un día, muchos dirán, pero ven acá, ¿cómo es que pueden resucitar los muertos? Porque hay personas que tienen tiempo que murieron ahogados. Hay personas que fueron quemadas vivas y su cuerpo se deshizo. Otros fueron tragados por inmensos monstruos marinos. ¿Y de dónde vendrá ese cuerpo resucitado? ¿Cómo será que esas personas van a volver a vivir? Yo quisiera que los hermanos vayan ayudándome en lo que es los textos bíblicos que vamos a citar. Y vamos a pedirle a un hermano que lea el verso 31 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Y ahí nos vamos a dar cuenta, un hermano que ayude a cómo es posible, cómo vamos nosotros a resucitar. Ya sabemos que tenemos un ejemplo de parte de Dios, porque Dios resucitó a Cristo Jesús. Y ese es el ejemplo. Ya sabemos que existe la resurrección. Ya sabemos que podemos tener esa confianza y creer esa posición de lo que es la resurrección de los muertos. Dice así, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. 1 Corintios 15, 35. A 35, vamos a ver. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sí, hermano, eso fue una pregunta que se hacían los hermanos de Corintios. Y quizás muchas veces la hemos escuchado de personas actualmente también. Porque hoy en día, al igual que los corintios, hermano, hay gente que no cree en eso. Pero nosotros somos cristianos porque creemos en eso. Y dice, ¿cómo dirán algunos? ¿Cómo resucitarán los muertos? Pablo le llama necio a esa persona. Le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero. Hay que morir primero para poder resucitar. Como decía, que no existe resurrección sin muerte. Y Pablo le dice que primeramente hay que morir. ¿Cuántos han muerto ya? Ustedes sabían que nosotros morimos también. Cada día. Ustedes sabían que nosotros, dice Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que es una forma de resucitar también, pero se está hablando de una resurrección espiritual. La primera resurrección que se efectúa en la persona que cree en el Evangelio de Cristo Jesús y se bautiza para el perdón de sus pecados es una figura de lo que es resucitar de nuevo. Y Pablo le sigue diciendo y le hace una comparación para poderle dar a entender a los hermanos de Corintios cómo iban a resucitar los muertos. Y sigue diciendo en el verso 37,
Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Él sabe cómo lo hace. No importa los tiempos que haya muerto una persona, Él sabe cómo lo vas a hacer. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias y otra carne la de los peces. Está haciendo, Pablo quiere darle a entender a ellos que cada cosa es diferente una de la otra. Y dice, y hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, verso 40, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección, dice Pablo. Así mismo es también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, en pecado, en cuerpo pecaminoso, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. O sea que vamos a tener un cuerpo también, dice la palabra de Dios. Pero ese cuerpo es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo sin pecado, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, hermano. Sí, se siembra en deshonra. Resucitará en gloria, alabado sea su nombre. Se siembra en debilidad, porque ahora somos débiles. Por eso que siempre le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a avanzar, que nos ayude a estar firme, que nos ayude en cada una de las cosas que experimentamos en este mundo pecaminoso, porque somos débiles. Se siembra en cuerpo débil, se resucitará en ¿cómo? En poder. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cuánta cualidad, hermano. Yo no sé por qué nosotros muchas veces vivimos tristes, acongojados, como si no tuviéramos esperanza. Yo no sé cómo es que el gozo y la alegría que nos puede traer lo que es resucitar en un cuerpo como el que se está presentando aquí en la palabra de Dios, no nos llena de ese gozo que es eterno. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es ese? Jesucristo, que es un espíritu vivificante porque da vida a todo. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, cuando nosotros pensamos en cómo vamos a resucitar, nosotros nos llenamos de esperanza. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza, como decíamos, todos resucitaremos, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Todo, el bueno y también el malo, el que es cristiano y el que no lo es. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque la palabra le llama dormir. Porque el cristiano no muere, lo que hace es dormir. El cristiano lo que está en un sueño. Es un sueño temporal. Y dice, no, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis. Por eso es que el cristiano debe estar gozoso todo el tiempo. Porque es que esta esperanza de vivir. Mire, vivir para siempre es lo que más el hombre anhela. Inclusive Dios no hizo al hombre para morir. La muerte, dice la palabra de Dios, que entró por el pecado. Pero Dios siguió el plan. Alabado sea su nombre. En su infinita misericordia, Dios
siguió el plan, pero ahora con una condición. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y le digo también a los judíos, escudriñen las Escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús manda a que nosotros investiguemos, que nosotros busquemos, que nosotros nos empapemos de cuál sea su buena voluntad para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, ahora en el capítulo 14, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Cada domingo que estamos aquí reunidos como iglesia para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos recordamos de esto. Cada domingo sabemos que Jesús murió y eso nos trae tristeza, pero ¿qué es lo que nos trae el gozo y la alegría? Que resucitó. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Alabado sea su nombre. A usted, a mí y a todo el que quiera entrar en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice el verso 15, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No es como hay una doctrina que piensan que hay un grupo que va a resucitar y se va a quedar aquí en la tierra, pero que los que murieron se van para el cielo. Y dice la palabra de Dios claramente, porque el Señor mismo con voz de mando, verso 16, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como decía una niña, un señor que estaba llorando en la tumba de su padre y lloraba amargamente, porque así es que lloran los que no tienen esperanza en Cristo Jesús. Lloran amargamente, sufriendo, y la niña le dice, no llore, tenga calma, que Él va a resucitar. Y el hombre se llena el semblante le cambia y se llena como de esperanza y dice que Él va a resucitar. Sí, Él va a resucitar. Y se quiere decir que yo voy a poder abrazarlo. Yo no sé si usted va a poder abrazarlo, pero Él va a resucitar. Yo voy a poder verlo. Yo no sé si usted va a poder verlo, pero Él va a resucitar. Pero ¿cómo es que yo no voy a poder verlo si tú me dices que vas a resucitar? Sí, la palabra de Dios dice que Él va a resucitar. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, usted está en Cristo, le dice la niña. La niña le pregunta, si usted está en Cristo, también va a resucitar. Ahora bien, hermano, hablaba los otros días y decía, si nosotros, después que resucitemos, que tengamos ese cuerpo glorioso, vamos a poder decir, oh, Miguel Ruiz, lo logramos, ¿verdad? O decirle a la hermana Ángela, oh, hermana Ángela, yo sabía que lo íbamos a alcanzar. Bueno, yo no sé todavía si voy a poder reconocer a Miguel, a mis hermanos, a cada uno de ustedes por su nombre y que voy a poder recordar lo que vivimos aquí en la tierra. Yo creo que la palabra de Dios es clara en decir, cuando habla en Apocalipsis, en su capítulo 21, en el verso 4, cuando dice claramente, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya todas las cosas pasaron. Y son hechas ¿cómo? ¿Cómo? Son hechas todas nuevas. Y por inferencia, nosotros sabemos que recordar los sinsabores de esta tierra
cuando hayamos resucitado, nos traería dolor. Sí, porque usted se imagina que una persona que yo ame tanto, un hermano, una hermana, una madre, que es lo que más uno ama, un padre, eh, no esté allá con nosotros, sería doloroso. Recordar que se perdió, recordar que está allí, atormentado por todos los siglos de los siglos. Sí, porque ellos también tienen vida eterna, hermano. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, dándonos cuenta de cómo es esta realidad, porque es una realidad la resurrección de Jesucristo y la nuestra también. Por eso vivimos, por eso nos amamos, por eso nos queremos, por eso le servimos, porque es una realidad. Dice el verso 17, luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que, hermanos, no va a haber diferencia. No va a haber una parte allí y otra parte aquí, como dicen algunos, en alguna doctrina ellos se explican, sino que los muertos que murieron en Cristo Jesús son los primeros. Pero luego, aquellos, porque va a haber personas vivas cuando venga Cristo, hermano. No sé si cuando viene a ver yo estoy vivo cuando venga Cristo. O usted, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Verdad? Que vendrá, ¿cómo viene un ladrón? Un ladrón le avisa, Ruiz, yo voy mañana para allá a robarle. ¿Verdad que no? Ahí usted lo va a esperar con un bate atrás de la puerta. ¿Verdad que sí? Viene de sorpresa, sin avisar. Eso es lo que significa como ladrón en la noche. Y alguna gente dice, Cristo viene de noche, porque dice la Biblia que es como ladrón en la noche. No, no es así. No se sabe ni la hora, ni el día cuando vendrá nuestro Señor. Por eso es que debemos estar, hermano, como preparados, haciendo su voluntad y viviendo nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Porque nosotros no vamos a preceder los que durmieron en Cristo Jesús. Ellos resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Alabado sea su nombre. Hermano, eso será maravilloso. Eso será extraordinario. Poder verle cara a cara. Usted se ha puesto a meditar en eso. Quizás en su momento de meditación que cada uno de nosotros tenemos, ¿ha meditado usted en esta grandeza? Verle a Él cara a cara. Quizás lo meditamos cuando cantamos el himno, verle a Él cara a cara. Pero mire, es más allá de nuestra imaginación. Es más grande, es más sublime de nuestra imaginación. Verle a Él cara a cara. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Luego dice que le vamos a recibir en el aire. Por tanto, aliéntense con esta palabra. Sí, hermano. Debemos alentarnos. Yo creo que cuando estamos en baja espiritualmente, porque muchas veces todos hemos tenido momentos de baja, no es que se descarrea, no, que momentos de baja espiritualmente, debemos pensar en este texto bíblico. Alentaos con esto, hermano, le dice Pablo. Entonces, hermano, esa es nuestra esperanza, como le dijo hermano Pedro a la iglesia universal, que le dijo claramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, él también la colocó como nuestra esperanza, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza y el pilar de cada cristiano. Y él le dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, porque fue por su misericordia, porque no lo merecíamos, nos hizo renacer para una esperanza, hermano, viva. Alabado sea el nombre de Dios. Oye, le llama a una esperanza viva, porque no es una esperanza muerta.
Algunos creen que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Algunos creen que nosotros lo que nos estamos conformando con lo que se nos ha dicho. Que somos personas que no trascendemos, solamente esperando cosas que no van a llegar. Nosotros sí creemos que van a llegar. Alabado sea su nombre. Yo recuerdo que yo iba hablando de la palabra de Dios en una par de cuatro una vez. No me gusta hablar en guagua, pero cuando el Espíritu le pone una palabra a uno para alguien, hay que obedecer, o si no se quema uno por dentro. Y voy hablando con una persona de lo agradable y delicioso que es ser cristiano. Y hay una persona que está detrás que dice, yo no creo en cristianos porque son muy conformistas. Si tienen un solo zapato, están conformes. Si tienen una casa cayéndose, están conformes. Si nada más tienen un pantalón que ponerse, están conformes. No trascienden. Son personas mediocres. Y el individuo va calentándome las orejas atrás con eso. Se quedan la mayoría de personas, quedó él solo en un asiento y yo fui y me le senté. Y le dije, amigo, ¿cuántos años usted tiene? Y él me dice, 48 años recuerdo yo, porque no se ha borrado esa historia de mi mente. Digo yo, ¿cuántos años si Dios le pide a usted que quisiera durar, cuánto usted le pediría? Lo que él me digo yo, si él lo pone a elegir, ¿cuánto usted le pediría? Si Dios lo pone a usted a elegir cuántos años quiere, ¿cuánto le diría a Dios? Y él me dice 100 años. Pues yo, pues usted es más conformista que nosotros. Porque nosotros anhelamos la vida eterna, alabado sea su nombre. Usted se conforma con 100 años de sufrimiento en esta tierra, trabajando en un sol caliente. Nosotros creemos que tenemos la esperanza de vivir eternamente. Gloria sea a nuestro Dios. Sigamos viendo, hermano. Sigamos viendo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros resucitemos, seremos como los ángeles. Gloria a Dios. Y hablaba yo con Ángela los otros días y le decía, mire, aquí usted Ángela, pero allá no va a haber Ángela. No, allá no va a haber Ángela. Allá va a haber ángeles. Dice la palabra. Capítulo 20, verso 27. No sé, los hermanos me están ayudando en la lectura, porque soy lento buscando. A ver. Y vamos a ver una de las características que vamos a tener en la resurrección. Hermano Ruiz. Dice así, del 20 al 47. Lucas capítulo 20, versículos 27 al 47. Amén. Dice así. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales se niegan a ver resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer y no dejara hijos, que su hermano se case con ella. Y si levanta descendencia a su hermano y levante descendencia a su hermano, Siga, hermano. bueno, hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos,
ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, Gloria a Dios. pues son iguales a los ángeles Alabado sea Dios. y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Los que son tenidos, hermano, hay que aprovecharse aquí porque allá ni nos vamos a casar, ni nos daremos en casamiento. O sea que aprovechense aquí y por ahí viene una actividad que hay que aprovecharse. Porque allá ni se casarán, ni se darán en casamiento. Seremos como los ángeles. ¿Cómo tienen los ángeles? Un cuerpo espiritual. Y ya que la hora va avanzando, vamos a volver rápidamente a donde estábamos, que es el centro de lo que se está hablando aquí en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a avanzar para tener una mejor idea. Dice la palabra de Dios que el primer hombre, verso 47, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tal también lo celestial. O sea que vamos a tener un cuerpo entonces celestial, no un cuerpo carnal. Porque dice, pero esto digo, hermano, que la carne, dice el verso 50, ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí digo un misterio, le dice Pablo. Todos dormiremos, pero todos seremos transformados, gloria a Dios. O sea que vamos a estar, hermano, nuevecito, sin dolores, sin queja, sin quebranto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, como decía en Primera de Tesalonicenses, resucitarán y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se evita de incorrupción. Y esto mortal, el cuerpo mortal, se evita de inmortalidad. O sea que vamos a vivir eternamente y para siempre, hermano. Entonces, hermano, hablar de la resurrección nos trae a nosotros la esperanza de vida eterna que deberemos abrigar con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, para que las personas sepan que verdaderamente nosotros tenemos una esperanza viva, como decía en Primera de Pedro. Y vamos a concluir, hermano, con un final feliz. Los que han visto películas, cuando ven que muere el protagonista, dicen esta película fue mala. No sirvió la película. Vivió, entonces ven que la película es buena. Nosotros tendremos un final feliz, como leímos en Apocalipsis 24, que ya no habrá llanto. Qué final más feliz. Ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas ya pasaron. Entonces dice el verso final, el 58, así que, hermanos míos, amados, está firme y constante también. Sí, porque hay que estar firme, pero también constante, siguiendo siempre la obra del Señor, sabiendo esto, hermano, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, a nosotros no nos van a dar una paga, pero no en vano. Es como allá que le dicen a uno, usted no se puede negar, usted no se puede negar a nada aquí. Usted lo mandan a todo, usted no se puede negar. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, se nos dio la promesa de resucitar, pero no fue que no lo ganamos, hermano. Fue por la grande misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y así debemos estar creciendo siempre en la obra del Señor. No nos podemos cansar.
porque eso es hasta que Él venga. Eso es hasta que nosotros podamos partir con Él. Dice la palabra de Dios que es un final feliz porque ya no habrá muerte. Y tú sabes lo que han buscado los científicos, la forma de no morir. Hay crema, pomada para no envejecer, muchísima terapia de toda clase, bebida de toda clase. Y el hombre como quiera se muere, ¿verdad? Como quiera muere, como quiera nos ponemos viejos, por más vaselina que no untemos, ¿verdad? Siempre envejecemos. Es más, yo creo que el que más se unta más se arruga. Sí, hermano, yo he visto eso. Entonces, tan cerca que tiene el ser humano vivir eternamente y para siempre, pero no quieren creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos garantiza una vida eterna. Cuando murió Lázaro, que Jesús llegó a donde Marta y María, ahí en Juan capítulo 11, en el verso 23, escuchen lo que se dice. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María creía en la resurrección, pero no creía que era una resurrección inmediata. Nosotros creemos en la resurrección, pero nosotros sabemos cuándo va a suceder. No lo sabemos, porque cuando Cristo venga, pues se toque la trompeta, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Marta le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. La misma esperanza que nosotros abrigamos. En el día postrero. ¿Por qué le llaman postrero en el último día? Postrero, por eso es que los puercos están atrás, porque le llaman potrero a eso, porque están en lo último, así para allá. En el tiempo postrero, María creía que era que Lázaro iba a resucitar. Pero ¿qué dijo Jesús? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto creen en Cristo Jesús? Cada día más debemos creer en esa promesa. Y no solamente creerla, sino llevarla a aquellos que no tienen esa esperanza. Predicarla. Hacerle saber que la muerte no tiene la última palabra. Entonces, Jesús le dice que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero oiga otra cosa. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gloria a Dios. Hermano, esto es el Evangelio. No morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto, amigo mío? ¿Crees que tú puedes vivir eternamente? Tiene que abrazar la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Tiene que dar los pasos necesarios si quiere vivir eternamente. Y yo sé que tú quieres, porque nadie quiere morirse. Decía mi papá que el joven no se puede morir, pero el viejo no puede vivir, decía él. Y yo le decía, pues entonces todos moriremos. Todos moriremos, pero en Cristo Jesús tenemos la esperanza de vivir eternamente y para siempre. Le dijo, sí, Señor. Ojalá que usted, amigo, le diga, sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Alabado sea su nombre. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros, hermano, a creer que también vamos a vivir juntamente con Él. La palabra de Dios está llena de lo que es la resurrección. Desde el principio de Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Pero muchas veces se nos olvida que puede estar más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Por eso Jesús dijo, velen y oren para que no entréis en tentación. Está más cerca hoy de nosotros la salvación de que cuando creímos. Sí, claro, porque hoy puede venir Cristo Jesús. Puede ser mañana, puede ser pasado. Yo sí sé, y ustedes también, hermanos, y sabemos todo que será una realidad. Así que el Señor nos bendiga y que nosotros podamos, por medio de este estudio de la palabra de Dios, seguir
pensando en que tenemos a nuestra merced, en nuestra mano, la esperanza más grande que pueda tener un ser humano. Vivir eternamente y para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias, Señor.